como bien hablamos en las clases pasadas, pues básicamente todo se maneja a partir de una lógica que es lo que ya acaba de mencionar Karen. Tenemos una máquina de café, tenemos un sistema central, una bodega de almacenamiento, ¿cómo se llama? Logística y ya. Está el inventario, logística, la base de datos y pues el sistema de datos. Entonces, básicamente lo que hicimos fue seguir como lo que ya habíamos hecho en clase, que fue como de tener un controlador y del controlador literal es como lo que vos decías, literal el controlador como que él empieza a pedir las cosas y todo va al controlador porque es lo que va a tener información que hay de todo lo demás. Entonces, sí, así básicamente es como lo manejamos, porque nosotros al inicio estábamos viendo de forma errónea algo que era, por ejemplo, nosotros hacíamos muchas conexiones, pero sin pensarlo como la lógica de programación, que todo va directamente a un controlador y que la información la tiene como una cosa grande, por así decirlo. No, por ejemplo, en lo de las devueltas, lo que ingresa la moneda no es lo que tiene la información total, sino que lo tiene como un almacén de monedas, por así decirlo. O sea, es un sistema más grande lo que maneja toda la lógica del negocio. Sí, entonces, de acá, ¿cómo se resuelve acá lo que colocaron en...? O sea, creo que esto que está acá es lo mismo que habíamos hecho ya la clase pasada, ¿cierto? Lo de máquina de café. Entonces revisemos lo que está en el sistema central. Entonces, cuando una de las alarmas se envía, viene acá handle alarm y de ahí cómo sigue el flujo. bueno, ahí tenemos pues manejar la alarma y el salto alarma. Entonces pues como lo imaginamos, eso digamos la avisa como el controlador. Y del controlador supongo que algo se hace ahí, por eso lo pusimos así. Pero ¿cómo resuelven el problema? O sea, ¿cómo resolvemos el problema del sistema central? O ya que, pues, o sea, ¿cómo se resuelve el requerimiento de las alarmas que tienen que tiene responsabilidad del sistema central? Ah, ok, o sea, pues como lo pensamos y como lo habíamos mencionado, era que, como vemos, aquí siempre el que tiene la interfaz provista es la alarma de aquí y requiere esta, es decir, este siempre está en constante escucha y este solo lo llama cuando es necesario una alarma. Ahí está bien. Ajá. Y entonces se satisface el requerimiento porque se hace evidente o se pide una alarma cada vez que existe un llamado para requerir esa alarma. Sí, ahí está bien, o sea, la parte de reportar la alarma, pues, digamos que ahí es evidente que se satisface. Ahora el tema es cómo esa alarma llega aquí al sistema central y cómo pues se resuelve. Entonces, cada vez que yo entiendo que entonces se va hacia se le dice al controller que maneje la alarma, pero entonces el controller ¿qué hace con esa alarma? ¿Hacia dónde va o la almacena o qué hace? ¿Cómo termina de solucionar esa arquitectura propuesta del problema? Entonces, imagínense que yo no les hubiera pasado código y les digo, bueno, implementen la máquina de café basada en lo que ustedes tienen ahí. Entonces, ¿cómo hacen para que el flujo esté completo? Que es parte de lo que sigue, ¿no? O sea, tienen que hacer, si se dan cuenta en la máquina de café, hay unos elementos que no están implementados, que están vacíos. Entonces por eso la idea es que ustedes entiendan bien el flujo para que puedan determinar cómo es que hacen cómo completan esa aplicación. Entonces, pues, digamos que para qué les sirven todas las otras interfaces requeridas. A eso me refiero, o sea, nárrenme cuál es el flujo de comunicación, cuándo se invoca cada una de ellas, para qué se hace, ¿cierto? Expliquen en diagrama la propuesta que ustedes hacen. Bueno, aquí por ejemplo, tenemos un componente que se llama reports, que, o sea, a eso te refieres. O sea, entonces, por ejemplo, ahí yo veo que reports no es alcanzable por nadie. Ajá. Entonces, ¿cómo se ejecuta? Pues,
por medio del controlador, como eso siempre está, o sea, ahí se almacenan las alarmas, ¿no? Control box. No, en control. ¿En controller? Pues se guardan, por así, o sea, se guardan las alarmas. Pues las alarmas deberían estar guardadas en bases de datos. Ajá. Por eso. Pero pues ahí, bueno, ok. Sí, yo creo que es que nosotros tuvimos mucho problema como en entender esto, entonces como que fue la lógica de esto fue... O sea, de esa parte en particular, pues sí, Juan sabemos Camilo. cómo íbamos a llegar, entonces... Ahí llegó. Ay, no me De nada. Es que le cogí la verdad. Y lo de abajo, Pues, profe, las alarmas deberían guardarse en la base de datos. claro. Sí, y eso persiste en esta la aplicación. Pero el controlador como tal es el que se encarga de cómo gestionarlas. No necesariamente, porque hay, por ejemplo, es que, digamos, por ejemplo, a nivel de la máquina de café, es que cuando estemos en la unidad 3 ya se va a aclarar un poco mejor, pero, por ejemplo, la arquitectura que está internamente en la máquina de café es una arquitectura que sigue por funcionalidad, entonces como que está diseñada pues, por cada función o por cada paso que se hace están los componentes, ¿cierto? Que lo del producto, ingredientes, reporte, alarma, monedero, ¿cierto? Insumos, etc. Pero cuando estemos a nivel del sistema central, vamos a ver que vamos a trabajar a través de entidades, o sea, va a haber alarmas, un componente de alarmas que es digamos que el que maneja las alarmas o el servicio de alarmas, que es el que en sí se va a tener que encargar de hacerle el CRUD a la alarma. Entonces, como de cuando se crea, digamos, y luego se persiste. Entonces, claro, el controlador va a tener como esa lógica, pero digamos que vamos a, así como en Compunet, nosotros tenemos como controladores, servicios y repositorios. Acá ven que no estamos siguiendo una arquitectura por capas, sino una arquitectura orientada funcional, pero internamente cada componente normalmente va a tener esas tres capas, que son el controlador, el servicio y el repositorio. Muy parecido a como lo hace Django, ¿no? Entonces, porque pues como diría, como cada componente de esto vendría siendo como una aplicación, ¿cierto? E internamente cada aplicación tiene su archivo de URLs, tiene su archivo de servicio, pues que serían las views, y tiene sus templates, ¿cierto? Que serían con la vista. Eso más o menos vendría siendo cuando uno lo hace de esta manera. Ahora, no es la única, porque podría hacerlo como tal, haciendo orientado para a Spring, donde tengo una capa de controlador, otra de servicios y otra de repositorios, o sea que es una forma diferente. Pero pues eso depende de los estilos de arquitectura que uno escoja al inicio. Pero como ustedes, por ejemplo, ahorita no hemos visto estilos de arquitectura, por eso lo estamos haciendo de esta forma. ¿Sí? Entonces, pues realmente no... Digamos que ahí es decisión de ustedes en cuanto al análisis. O sea, que a mí que me interesa acá no es tanto pues que el diagrama, pues porque como lo habíamos mencionado antes, ¿no? O sea, si nosotros hacemos o seguimos el principio de las 3 Fs, tenemos form, follow, function, sabemos que varias formas siguen una función. O sea que si tú estás resolviendo el problema, quizás el diagrama que tu equipo presente sea diferente, levemente o muy diferente a lo que el equipo de acá presenta. ¿Cierto? Pero a mí que me interesa más que saber si das el match con lo que por ejemplo yo propongo, es que ustedes sean coherentes entre lo que analizan y lo que diseñan. O sea, si usted dice, yo entendí que la función es esta, y esto es todo lo que dicen en el análisis, pues como de ese análisis llego a la propuesta que tú haces. Porque si tú vienes acá y me dices, yo aquí en el análisis dice hay 3, 4 componentes y acá en el deployment llega y me sales con 8, digo, ¿de dónde carajo sacaste los otros? O sea, no tengo una trazabilidad para saber de dónde los sacaste, por qué esas interfaces. Entonces, siempre y cuando tú sigas el procedimiento, la metodología, que es lo que estamos evaluando, pues va a estar bien, o sea, no va a estar tan alejado, ¿sí? Entonces, esa es como la idea. Entonces, por ejemplo, les digo, nosotros aquí la metodología era así como lo hicimos con la máquina de café, con la parte de acá nosotros revisamos los componentes, revisamos el diagrama de casos de uso y miramos que los casos de uso principales que estaban ahí eran recorridos o se satisfacían a través de esos componentes, ¿cierto? Igualmente habría que hacer lo mismo con el sistema de administración central. Nosotros tenemos un análisis que es el diagrama de casos de uso, que también tiene unos casos de uso en el subsistema de central. Entonces esos casos de uso
deberían en algún punto estar implementados en cualquiera de sus componentes. En dónde los tienen, pues ya es decisión de ustedes, en dónde si lo ponen en este componente, en el otro. Recuerden que el diagrama de casos de uso no te especifica la estructura o en dónde están ubicados los casos de uso, simplemente te dicen que en ese subsistema, en algún punto, en alguna parte va a haber esas funciones. ¿Cierto? Entonces tú decides luego en dónde ponerlas. Pues acá que es la parte de la asignación. Entonces tú asignas que esos requerimientos hacen parte de ciertos subsistemas. ¿Sí? Entonces, pues, si quieren, ustedes podrían presentar el resto, o sea, las otras cosas. Sí, bro. Hagan ustedes. ¿Eso puede ser? Repositorio que es como el que provee, por ejemplo, algunas interfaces, pero también requiere otras. Por ejemplo, este sistema central. ¿Que requiere otras? O sea, por ejemplo, digamos que, o sea, nosotros lo pensamos más que todo como que, o sea, el repositorio es el como que tiene la interfaz como de obtener alarma y alarmas es como el que la consume. Entonces es como algo así, pero él también consume, por ejemplo, guardar máquina, como para que quede la persistencia. Entonces no sé, eso que es como una mezcla de componentes. No, ahí está bien hasta cierto punto. Okay. También hay que, no, bueno, yo entiendo ya, por ejemplo, esa que programa de Communication Interface es bastante acertado. O sea, centralizar las comunicaciones es siempre mejor. Entonces está bien, o sea, ya la alarma no llega a un componente funcional directo, sino que llega a un componente que se encarga de hacer comunicaciones y luego pues se la envía hacia acá. Pero luego, ustedes, bueno, digamos que internamente ustedes en la alarma dicen que lo van a hacer a través de un repository, pero la capa, si ustedes ponen ahí repository, a mí me indican que están usando el patrón de repositorio, ¿cierto? Que es para acceder a los datos, pero es, entonces como lo están haciendo de esa manera, recuerden que estaríamos hablando de una capa de acceso a datos, o sea, que es como estaríamos diciendo la arquitectura por capas. Es decir, que el repositorio se va a encargar de comunicarse con base de datos y hay un elemento antes que se comunica con el repositorio, pero nunca hacia atrás. O sea, el repositorio no puede comunicarse con nadie más a diferencia de la base de datos. O sea, ¿el por qué? Porque el repositorio no tiene lógica de negocio per se. Entonces el repositorio no tendría forma de decirme cuándo tengo que guardar una máquina o cuándo tengo que obtener una máquina. Esa lógica se maneja externamente en un servicio. Entonces que hay un servicio que sí, que consulta la alarma, que consulta las máquinas, que digamos los relaciona y luego los vuelve y los persiste. Pero esa lógica, que es lógica de negocio, está en una capa externa a la del repositorio. Yo te digo, igual que componer, si hacemos la similitud, uno de los repositorios solamente tiene métodos de acceso a datos, no tiene métodos para hacer operaciones o hacer, digamos, relacionar objetos, nada, solamente es como persístalos, tráigalos, actualícelos, pero nada más. Entonces, por ejemplo, ese de obtener alarma o máquina y eso no se haría. ¿Listo? Y lo otro es que digamos que ese nivel de detalle no es necesario, pero pues si lo quieren hacer así, entonces sería evidenciar las capas que ustedes van a usar. Entonces sería como alarma service, alarma repositorio, ¿cierto? Como para tener que acá están en alarmas, pues realmente va a estar la lógica de gestionar alarmas y van a usar un repositorio para conectarse a los datos, ¿cierto? Y pues siguiendo esa base, generar consistencia en que entonces vamos a tener un user service y un user repositorio, un reporter service y un report repositorio, ¿sí? Y luego entonces sí, el controlador, que ahí por ejemplo tendrían un solo controlador para todo, pues que no estaría mal porque la aplicación quizás no es tan grande, entonces con un solo controlador, porque si no también podrían hacerlas segmentar internamente eso y colocar alarmas controller, alarma reportes controller y user controller, ¿cierto? Igual como la arquitectura por capas, porque es que digamos que hay que ser consistente, les digo, entonces digo, pues decido usar una arquitectura por capas dentro de mi elemento, entonces tengo que reflejar la arquitectura por capas. Si voy a hacer una arquitectura funcional, o que es como la que le dicen arquitectura screening, donde yo no, que es la que por ejemplo sigue Django, ¿cierto? Donde no tengo la primera capa de división de la arquitectura no es controladores, servicios y repositorios, sino que es por funcionalidad. Entonces yo, esta es mi funcionalidad, esta funcionalidad, internamente tengo capas, pero como ese ya es un nivel más adentro, pues quizás no lo necesito reflejar, ¿cierto? Que era como lo que por ejemplo mostraban ellos, que simplemente tenían alarmas. Exacto. O sea, ese es el de la clase, pero entonces, por ejemplo, este es como con repositorio con el que hiciste, pero si yo en vez de hacerlo tan detallado, quiero hacerlo como lo vemos en clase, pues yo tendría que hablar de este repositorio. Sí.
Sí, porque internamente alarmas tendría su digamos, internamente alarmas tendría los métodos y tendría los servicios y tendría cómo acceder a los datos. Que por ejemplo si tú lo pones así, ya estás diciendo que vas a usar el patrón de repositorio. Pero si tú no lo pones, tú cuando vayas a hacer la implementación hacia la base de datos, podrías usarlo con un DAO nomás, por ejemplo. O pues ya usando 9M. Pero pues esos detalles, quizás a este punto, quizás no son relevantes, pero pues si uno los quiere, los podría detallar de esa manera. ¿Listo? Listo, entonces, digamos que obviando la parte de repositorio, entonces reporta la alarma y ahí que sigue. Pues tenemos como que viene como la alarma, digamos que de máquina de café al sistema central. Entonces la comunicación interfase pues es la que le dicen las alarmas y ya en las alarmas es donde pues va la control. Ahí no va la controller. Pues la controller es al revés, la controller requiere la alarma para que siempre esté, para que no lo pida siempre, sino que cuando lo necesita o... Sí, ahí estaría al revés. Porque o sea, la comunicación le dice a alarmas que gestionen la alarma y la alarma tiene que sí o sí decirle algo a controller para que haga algo, no sé qué. Pero entonces ahí no hay un flujo o sea, alarmas debe requerir algo de controller. Profe, ¿y ahí es necesario crear dos componentes de alarmas? ¿En dónde? Arriba en el sistema, la máquina de café hay una alarma. Ajá. Y abajo en el sistema central también hay una alarma. Sí, pues porque es diferente, ¿no? O sea, alarmas de allá es la persistencia propia per se en la máquina y este es se supone que es ¿General? el que gestiona de todas. O sea, aquí debería estar las alarmas de las 100, 200 máquinas de café, allá solamente van a estar las alarmas de que le pertenecen. Pero se le pone el mismo nombre, o sea, no importa eso. Sí, digamos que sí podría haber un lío ahí, por ejemplo, allá podría ser alarmas y acá, por ejemplo, alarmas manager o manejador de alarmas, gestor de alarmas, es como ya más amplio, pues podríamos dejarlo de forma diferente. Porque si tienes razón que si le pones el mismo nombre, digamos que uno podría decir que semánticamente es el mismo, o sea, que hace lo mismo. Profe, ¿y debería de crearse un solo servidor para todas las bases de datos o un servidor y cada base de datos un solo servidor? Eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, para saber en qué tomamos la decisión. Que si un solo servidor para todas las bases de datos o cada base de datos un servidor diferente. ¿Ah? Pues yo recuerdo que lo habíamos pensado más así como en la escalabilidad, de que tenemos que escalar con importes que sean. Y en este caso es igual. Bueno, o sea, igual, bueno, esa es más simple de responder porque tú estás yendo digamos, tengo un servidor de Postgres y en un servidor de Postgres yo puedo meter en cantidad de bases de datos. Eso está bien y esa es la forma de hacerlo. Normalmente porque un servidor de Postgres está bastante optimizado para ser bastante concurrente, entonces podemos tener diferentes bases de datos ahí. Sí, ahora, que si yo podría colocar en un servidor de base de datos dos de estas bases de datos y desplegar otro server aparte con otras dos bases de datos, por ejemplo, también lo podría hacer, pero entonces, por ejemplo, allá estoy separando los datos y entonces ahí tengo que mirar pues que ya el esquema, por ejemplo, en este caso el esquema vendría siendo UMA, según lo que están planteando, ¿cierto? Todos los nodos acceden a una memoria compartida. Si lo planteas diferente, donde tú rompes y las bases de datos cada una está en su propio servidor, por ejemplo, y los servidores están distribuidos, entonces ya dependiendo cómo des acceso, vas a hacer norma o vas a hacer NUMA, dependiendo pues cómo haga la configuración. Pero se recomienda que sea escalable. ¿no? Depende de lo que necesite el sistema. Entonces, en este caso habíamos dicho que cuál era la mejor. UMA. Porque habíamos dicho que aquel que escala son las máquinas de café, pero las máquinas de café no tienen nada que ver con las bases de datos. Entonces, como no tiene nada que ver acá, lo que necesitamos es relacionar estos tres componentes y que estos tres componentes, digamos que nunca van a sumar más de 20. Y pues 20 nodos conectados a un servidor de base de datos, pues realmente no es la gran cosa. O sea, 20 nodos para un servidor no es nada. Entonces, realmente a ese nivel de escalado no necesitamos tanto. Necesitamos más performance. Entonces, es mejor. Recuerden que UMA tiene buen performance. Entonces es mejor tener UMA para que ganar el performance y como no necesito escalar tanto, pues no me afecta digamos, haberlo escogido. Sí, si fuera un caso diferente donde la máquina de café sí necesitaba conectarse para la memoria compartida,
ahí sí tendría que plantear otro sistema porque, claro, máquinas de café sí puedo tener 1000, 2000, 3000, que son como la idea que escala. Entonces, claro, ahí sí ya, si yo sigo escogiendo UMA, ahí sí pierdo escalabilidad. ¿Sí? Listo. Pero, ¿sabes? Tengo una pregunta, pero rápida. Tú mencionaste que uno puede tener varios controles, que nosotros decimos con varios controles. Si yo tengo un controller general y unos pues que son como subcontroles, digámoslo así, ¿cómo va la parte de interfaz requerida? ¿Luego puede ser general? Normalmente cuando haces el estilo por capas, entre esas capas no se relacionan. O sea, si tú tienes control X y tienes control Y, tú tienes que tener un servicio X y un servicio Y. ¿Cierto? El control X usa los servicios de Y y también podría usar los servicios de X. O sea, bueno, el control X podría ser, pues, usa normalmente los servicios de X y podría usar servicios de Y. ¿Sí? Pero lo más común es que los controladores no se relacionen entre ellos ni con otros servicios que no le pertenezcan. Porque a nivel de servicio, entre los servicios sí se relacionan. Pero Sí. entonces ahí sería como un controlador de controladores. No, pero o sea, en ese caso no haría un controlador general. O sea, porque, por ejemplo, o sea, si tú tienes un controlador, la idea es que él gestione la lógica de toda una operación, ¿cierto? Entonces, si en este caso la operación no es tan grande, es como que si todos esos servicios solamente fueran a ser accedidos por un manipulador de eventos. Pero en este caso, que para la máquina de café está bien, por eso solamente hay un controller, porque el único que la máquina de café debe atender es por un frente que solamente es al usuario, y no hay más. Entonces solamente es con un controller que es el que va a orientar al usuario a cómo, pues el que va a exponer el servicio del usuario de cómo es que la operación se debe dar. En cambio, a nivel del sistema central es diferente porque tengo varios frentes. Un frente que es el que le responde a la máquina de café, que es todo el tema de alarmas. Entonces tengo un controlador de alarmas para que desde el sistema ya puedo tener un controlador de alarmas o un controlador así como el que ellos pusieron, por ejemplo, de comunicación. O sea, tengo uno de comunicación y que a partir de esa comunicación uso como un proxy, ¿cierto? O sea, que tengo el de comunicación y él se va a encargar de hacer el redireccionamiento como un gateway. O puedo dejar un controlador de alarmas como lo tenían ustedes. Entonces llega ahí y él hace la lógica que tiene que hacer. Pero tengo un controlador de mapas o un controlador de tal cosa. Entonces, ¿qué servicios tengo acá? Pues que me da la información de los mapas y tales. Es que ya es diferente. Y entre ellos dos, por ejemplo, no habría una comunicación directa. Porque este de acá, para poder sacar el mapa, pues realmente lo que necesita es leer de base de datos. Entonces él lee base de datos y ya, pero él no necesita saberlo. Ahora yo podría decir, pues voy a usar un WebSocket o un Observer para que cuando haga una notificación se haga un refresco automático. Pero eso es parte de la arquitectura que quería que propusiera. Digamos, si tenemos un controlador que es el que, digamos, le llega la alarma, entonces está el controlador de la alarma, y después yo tengo un controlador que se va a encargar de toda la parte que hacemos de hacer la orden y todo eso, que sea como ya relacionado con bodega. Esos dos no se relacionan porque tengo información de alarma y acá tengo información de bodega. Ellos no se relacionarían. O sea, ¿por qué? Porque no tiene sentido que el controlador de alarmas tenga relación con el controlador de bodega. Ahora, claro, el controlador de alarmas va a ser la invocación hacia el servicio de alarmas, que es el que se va a encargar de gestionar tal cosa, y el de acá de bodega va a ser hacia el servicio de bodega, ¿cierto? El servicio de bodega, lo más probable es que le interese saber cuáles son las alarmas que hay para saber tal cosa, o cuáles son las órdenes y tal. Entonces, por ejemplo, lo que puede pasar es que a nivel de servicio de alarmas, se cree la alarma, se guarda la alarma, se crea una orden de entrega de insumos, por ejemplo, y esa orden de entrega de insumos se crea y se le dice al servicio de bodega que la ejecute. Pero es a nivel de servicios que se comunican, no los controladores. ¿Sí? Pero esa con interfaces por Sí, eso se requería. exacto, pero entonces por eso es que a veces esa capa, sino que como lo vemos como lo vemos en web, es diferente a como lo veríamos acá. Porque además, por ejemplo, esto está pensado para implementarse con algunos RPC como ICE, pero igual el tema viene siendo muy parecido. ¿Ustedes han escuchado de lo que es Clean Architecture? O pues la arquitectura hexagonales. No. Además que normalmente, o sea, por ejemplo, cuando ustedes
Pero ustedes estaban en esos 2 y en esos 3 cuando hacían modelos o cuando hacían diagramas de clases, ustedes se la relacionaban entre ellas, ¿cierto? O sea, hay una relación y normalmente casi siempre uno pone una clase fachada, que es la que tiene los métodos que digamos que el usuario iba a acceder a través de la GUI, ¿cierto? Eso es lo que normalmente hacían, ¿sí o no? ¿O no? Nosotros somos clase fachada, pero yo creo que sí lo hacemos. Bueno, pero digamos, ¿qué proyecto les toca hacer por ejemplo con vos? Un juego. ¿Ah? Un juego. ¿Un Con juego? hilos. ¿Un juego? Ok, y cómo digamos que bueno, entonces hay unas clases que modelan los objetos dentro del mapa, hay una clase que modela el mapa, ¿cierto? Pero la GUI se relacionaba cada una de ellas o solamente con una clase, No, con el controlador. con el controlador. ¿Cuántos controladores tendrían? Pues ya no. Pero los controladores, no refiero a los controladores gráficos, sino a la clase de modelo. Uno, ¿cierto? Normalmente dentro de la UI que ustedes tienen, en todos los controladores de la UI que ustedes tienen van a relacionar casi siempre al mismo objeto del modelo. Y es ese objeto del modelo el que se encarga de decidir qué es lo que hay que hacer. Sí, eso es lo que normalmente uno hace. Y eso generalmente depende pues claramente del caso de uso, pero eso es lo que normalmente pasa. Entonces, hay un controlador que es el que se encarga de invocar los servicios en el orden que es requerido. ¿Sí? Acá va a pasar lo mismo, solamente que ese controlador, entonces por eso les digo que es diferente, ese controller que está en el modelo es diferente al controller de las vistas, ¿cierto? Entonces hay que hacer siempre como esa distinción porque es lo que suele confundir. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando en REST o en MVC, el controller que gestiona la entrada de eventos es como si fuera la UI. Y cuando estamos en la capa de servicios sería como el controller que controla a nivel de servicio, la lógica del modelo. ¿Sí? Entonces como que, por eso es que quiero hacer la distinción porque lo que allá no soy. Voy a llegar a confundir. Entonces digamos que tengo este paquete, ¿cierto? Y acá tengo este otro paquete. Entonces digamos que si esta es la UI y esta es el modelo, normalmente aquí nosotros tenemos pues unas clases. Más o menos algo así que ahí siempre se ve como un modelo cuando uno revisa lo de APO 2 o APO 1, ¿cierto? Donde ustedes tienen como el modelo, tienen la UI y hay una relación, y solamente hay una relación entre pues, una clase de acá, o pueden haber varias, pero que se relacionan casi siempre solamente con uno, ¿cierto? Entonces, esto de aquí viene siendo normalmente el controller, que es el que ustedes, por ejemplo, en el XML, en el XML, ustedes por ahí hay una que dice controller, y ustedes ponen aquí una clase que normalmente está en UI, punto, y digamos vista tal, vista X, control, ¿cierto? Que es donde tienen los métodos que se encargan de saber si se oprimió una N, una M, un clic, lo que sea, ¿cierto? Y ese controlador, que estaría acá en la UI, es el que viene hasta acá, ¿cierto? E invoca estos métodos de acá. Y a esto, pues técnicamente es la lógica de negocio, que si estamos ya hablando, si fuera esto una implementación a nivel web, esto vendría siendo lo que nosotros llamamos service, ¿cierto? Entonces, esta viene siendo como la clase service, y estas vienen siendo como las entidades de modelo, de datos, y esa clase service manipula. Entonces miren que yo puedo plantear la aplicación usando como esta forma de pensar, donde yo simplemente tengo, este vendría siendo como el controller, pero a nivel de negocio, como el fachada, ¿cierto? Y este es el controller, pero ya a nivel de poner servicios, ¿sí? Entonces, si yo quisiera replantear esto a, digamos, una arquitectura por capas, entonces yo sabía que controller sería aquí, digamos, service y repositorio, por decirlo de una forma, o modelo. Por ejemplo, yo pondría que esta clase vendría estando aquí en esta capa, esta clase que manipularía los eventos estaría dentro de esta controller, y estas clases que están acá vendrían a ser parte del repositorio de los modelos que yo voy a manipular. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, yo puedo pensar, yo puedo hacer diseño en ambas formas, ¿cierto? Y va a depender de qué tan grande sea la aplicación y qué tan manejable sea. Entonces, por eso es que
digamos, quiero que se quede claro porque creo que se están confundiendo que cuando yo hablo de control es cuando está acá y control es cuando está acá. Sino que, por ejemplo, este sería el del nivel de servicio y este vendría siendo el que gestiona los datos. Entonces, a veces uno suele, cuando hablar de, por ejemplo, en el caso acá, alarmas, entonces uno habla de la funcionalidad general, o sea que estoy hablando como si encapsulara, recuerden que yo estoy haciendo a nivel de componentes como si encapsulara todo esto en alarmas. Entonces que internamente este paquete de alarmas va a tener una clase aquí que va a ser quizás la que donde van a estar los servicios, va a tener unas clases de apoyo como de modelo, o sea, puede ser una sola como la definición de la alarma, puede ser una enumerable para decir los tipos y demás, pero que solamente va a haber una clase que se va a encargar de resolverle al que la necesite pues los servicios o los métodos o las responsabilidades que ese módulo pues según el análisis que hicimos debe resolver. ¿Sí? O sea que en este caso el controlador que tú hablas es solo el de servicios. Sí, solamente el de servicios. Yo no estoy hablando, digamos que, a ver, ¿por qué no lo hago, por qué no se habla de este de acá? Porque esto restringe la tecnología y la metodología en la que estamos hablando y pues realmente al nivel de un diagrama de deployment no deberíamos hacerlo a menos de que haya un requerimiento no funcional que me diga debe hacerlo web o debe hacerlo de tal forma. Porque digamos que parte de lo que uno sí o sí tiene es que estos diagramas de UML son para qué? Para mandar, pero ¿de qué tipo de sistemas? ¿Ah? No necesariamente distribuidos. Entonces acá también pueden diagramar un monolito. ¿Pero para qué? Voy a diagramar un monolito así diagrama. Pero me refiero, o sea, digamos que estas herramientas pues nos permiten, o UML en general, pues es para diagramar o diseñar sistemas que sigan el paradigma orientado a objetos, ¿cierto? Y hay muchos lenguajes y muchas tecnologías que me permiten a mí diseñar, o bueno, implementar sistemas orientados a objetos, ¿cierto? Entonces, UML, pues, o sea, yo no necesariamente que esté usando UML está ligado a Java, o está ligado a Spring, ¿cierto? O sea, estoy usando UML. Entonces, por eso es que normalmente yo no hablo aquí del controlador como tal del controlador, porque por ejemplo, si yo estuviera hablando del controlador de eventos, para Spring estaría hablando de la clase @RESTController o @controller. Pero por ejemplo para Django estaría hablando de la de views, pero por ejemplo para Flash estaría hablando de otro módulo, por ejemplo Nest estaría hablando de otro módulo, ¿cierto? Entonces, y cada módulo va a tener su toque, pero a mí no me interesa ese nivel de detalle aún, a mí me interesa es poder modelar a nivel de servicio. ¿Sí? Sí, para que pueda claro. Entonces, claro, acá, entonces cuando ellos hablan aquí, por ejemplo, yo entiendo que este por ejemplo, debería ser un controlador del servicio, pero es como una fachada de todo, que no está mal, pero él debería entonces, como es una fachada de todo, todos los periféricos, todos los elementos externos van a ir hacia él y él va a decidir hacia cuál de los otros se va a ir invocando, ¿cierto? Que es como lo mismo, como es la misma lógica que seguimos en la máquina de café, y es que, digamos, el de moneda le genera un evento y le dice al controlador que hay o que añada una nueva moneda, ¿cierto? Y el controlador decide hacia dónde tiene que seguir yendo o qué hace, que es un acercamiento, porque otro acercamiento pues puede ser pues diferente, que también, o sea, que puede funcionar, lo mismo que lo que le he mencionado, o sea, yo puedo hacer otra forma, otros componentes y otras relaciones de tal forma que satisfacen lo mismo que la misma funcionalidad que ya hemos dicho, que es diferente, pero eso depende más como la estructura de pensamiento que uno ya vaya adquiriendo. Ya me acordé, es que nosotros lo pensamos así, por ejemplo, la UI, digamos que él es la que, o sea, digamos que él dice cómo obtener alarmas, entonces esta controller es la que llama al obtener alarmas de las alarmas antes. Ok, ahí está bien. Pero entonces cuando se llega el reporte de alarmas, acá por el lado de acá, y llega a gestionar alarmas, o sea, arriba, o sea, ahí y luego para la que va hacia la izquierda, entonces ahí ya muere el ejercicio. ¿Sí? Ya, pero me refiero, o sea, sale una alarma en la máquina de café, pero porque entonces supongo que el communication interface lo que hace es que llega la alarma, entonces lo manda hacia alarma. Alarmas ahí, digamos que ustedes serían un repositorio acá, digamos que ocultamos eso, pero entonces lo que hace es guardarla.
¿cierto? ¿Y qué más? ¿Ya solamente llegas a Una guardar? pregunta, entonces, en ese sentido, pues, o sea, respecto a lo que usted estaba diciendo de los controladores, quedan varias interfaces provistas sin ser requeridas, como en los servicios expuestos, o no necesariamente. O sea, entiendo sí y no, pero porque cuando son servicios que quizás el usuario son los que los va a direccionar. Porque, ¿por qué tendrías interfaces provistas sin que nadie las requiera? Porque estás diciendo que eso solo lo estamos viendo a nivel de... O sea, yo lo veo como si fuera una app, por ejemplo, Ajá. que consumes que puedes consumir los servicios de la API sin... La API pone los endpoints, ya. Sí. Pero entonces esos endpoints se verían reflejados como interfaces provistas. Sí. Y aunque como todavía no hemos tocado la parte de las del front, por decirlo así, Pero ahí está. no, Ok. pero o sea, es que ahora estábamos hablando de controladores. Sí. Pero por ahí menciono, este controller que está aquí, o sea, imagínense que este UI acá internamente tiene unos controladores, pero que son los controladores de UI, o sea, donde está el método que captura el evento del clic, que captura el evento del teclado, que captura todo lo que tiene que ver con los perfiles, está acá. Este controller que está aquí es el patrón de fachada que me permite a mí, en lugar de que esta UI conozca en dónde están los métodos, simplemente conoce que, por ejemplo, UI podría decir, en lugar de decirle aquí obtener detalles de la máquina, irse directamente a un componente de máquinas de café y pedírselas a él. También podría decir como, quiero obtener las alarmas, en lugar de pedirle al controller, pues él podría directamente pedirse las alarmas. Pero ya ¿Sí? me perdí, no. Espere. Es que, o sea, lo que yo entiendo, digamos, nosotros teníamos un controller de controllers para manejar el tema de que a la hora de el back interactuar con la parte del front, pues no hubieran un montón de consultas a diferentes partes del back. Eso está mal. Eso está bien, pero es que yo no sé por qué hablas de front y de back. Ay, profe, porque es lo más cercano. Pero es que es muy difícil pensar de otra forma. O sea, es que, por ejemplo, digamos que es que vuelvo a jugar. Entonces, tenemos los controladores que tú mencionas, que es como los servicios REST. Yo estaba hablando como lo que estabas hablando, que serían los controladores. Tienes un controlador de esos controladores. Ujú. De lo que hace, pero este controlador está en el front. ¿Sí? Pero bueno, algo que creo que nosotros teníamos, y es que como que el controlador, hay cosas que digamos involucraban, en nuestro caso, las tareas y los operarios. Ese controlador gestionaba las cosas que pasaban entre tareas y operarios. Había un controlador que solo gestionaba tareas y había otro controlador que solo gestionaba operarios, ¿cierto? Sí. Está mal. Sí. Ah. Sí, porque o sea, hay que gestionar operarios, hay que gestionar tareas, pero por ejemplo, si vamos a gestionar las tareas de un operario, pues ¿quién es la entidad fuerte? ¿La tarea o el operario? El operario. Entonces esos métodos van a estar dentro de el mismo módulo de operarios. ¿Sí? O sea, no vamos a crear un módulo intermedio que sea operarios tareas, porque no estamos a nivel de base de datos. O sea, si fuera a nivel de base de datos, claro, yo diría, tengo operarios, tengo tareas, un operario tiene muchas tareas, una tarea puede tener muchos operarios y alguien intermedio. Pero aquí no estamos a ese nivel, simplemente como que tengo mis entidades fuertes son operarios y tareas, pero a mí ¿qué me interesa? Porque pues pueden haber ambos casos y depende del caso de uso, porque en algunos sistemas puede decir que lo fuerte de la tarea que tiene asociado un operario, pero puedo también decir, no, en este modelo de negocio el que es fuerte es el operario que le asigna las tareas. Porque, ¿qué puede pasar? Que por ejemplo, si yo quiero para mí, yo estoy haciendo un sistema que optimice o que use teoría de colas, ¿cierto? Entonces para mí lo fuerte es la tarea, porque a mí no me interesa quién la va a resolver, sino que me interesa que si la tarea ya está súper arriba y esta persona no la ha hecho, entonces simplemente lo quito y meto a alguien que esté disponible porque la tarea está súper urgente. Entonces en ese escenario lo fuerte es la tarea, pero yo puedo tenerlo al revés, y es que yo lo que necesito es saber que los operarios sí estén haciendo su trabajo. Entonces reviso por operador y puedo identificar que
ese operador tiene unas determinadas tareas que si en algún punto las puedo quitar o poner, ¿sí? Pero eso va a depender mucho del caso de uso. Pero sí o sí va a tener la responsabilidad hacia un lado o hacia el otro, pero no es como que genere un control intermedio para que haga esa relación. Es que nosotros lo vimos porque pensábamos que era una sobrecarga al controlador principal, porque es que no sé si le mostraron esa parte del diagrama y salen un montón de cosas para la U y salen un montón de cosas para afuera, para otros nodos. Tienes razón. Entonces era como una sobrecarga. Sí. Entonces, pero nosotros sacamos un controlador de eso. Sí, o sea, sí y no. Porque, o sea, volví y juega. O sea, cuando yo hablo de controller, o sea, si quieren jugar de controllers, ¿sí? para que no lo tomen tan así. Porque digamos que, por ejemplo, si hiciéramos, por ejemplo, el diagrama de clases de una aplicación típica de Spring, un diagrama de componentes. Profe, justamente le iba a decir eso, ¿Ya? que eso es como lo que hace Spring Boot, que tiene el controlador, o sea, que no tiene un controlador de controladores, sino que tiene un controlador prácticamente por cada entidad, o Sí. por lo que necesites gestionar de, pero no hay nada que los maneja como... Ajá, porque es que ese controlador de Spring no es el controlador que yo, o sea, ese res controller o @controller no es el controller que yo puse ahí, sino que tendría siendo lo que mapearía como un servicio. ¿Sí? O sea, pues imagínense que ustedes hagamos Entonces sería el servicio. hagamos el ejemplo de que estamos haciendo, pues que es de los usuarios. Por ejemplo, que yo tuviera unas entidades que sean usuarios roles y permisos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un servicio que se llame out service. ¿Cierto? Tengo un servicio que, por ejemplo, se llame role service. Y, por ejemplo, tengo una permiso por ahí. Entonces, no, más que te permiso, pero usar sí, y entonces yo acá también puedo tener unos controles. Por ejemplo, aquí sería estando el de autenticarse, por ejemplo, y el de registrarse, y el de enviarse, y bueno, y eso. ¿Cierto? Y también podría tener el de users controller, por ejemplo, para hacer algo un poco objeto, y podría tener el de role controller, ¿cierto? Entonces, claro, si yo veo, por ejemplo, que esto de aquí es una lógica de CRUD, ¿cierto? O sea, yo podría decir que user controller y role controller lo voy a usar para hacer CRUD simplemente, o sea, crear un usuario, borrar usuario, consultar usuarios y demás. Pero, por ejemplo, el out controller, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar el usuario, o sea que, por ejemplo, si este out service va a hacer uso de user service, ¿cierto? Luego, por ejemplo, si yo no estoy usando un ORM, sino que estoy usando las consultas directas, entonces, pues, después de recuperar el usuario, puedo decirle, entonces, para ese usuario, por favor, deme los roles, ¿cierto? Entonces, si yo hago esto en un diagrama, yo podría decir que este elemento se está comunicando o sea, que aquí tengo unos servicios y este elemento viene aquí, este elemento viene aquí. E imaginemos que este out service fuera más complejo y entonces directamente él validara un OAuth, digamos, por Google, por ejemplo. Entonces, se va y se conecta con un API, y entonces viene aquí y valida. Y entonces, pero es él el que se va a estar encargando de hacer todos los llamados. Entonces, cuando estamos hablando de controladores, en el caso de la máquina de café, o de control, es el que controla las operaciones, que controla la lógica de negocio. Que si lo trasladamos a web, sería el servicio, ¿sí? Que sería el modelo. ¿Sí? Y el controlador que yo estoy planteando, y porque el controlador que tú planteas es el controlador que está acá, que es el que recibe los eventos. Y es el que expone los servicios. Y es el que expone los servicios que depende del framework, que vuelve a mencionar, depende del framework, la tecnología y eso, pero a mí no me interesa. Entonces nos olvidamos de esos controles. Sí, exacto, porque esto debería estar en la UI. Bueno, es algo que, por ejemplo, estaría en el paquete del backend, pues normalmente eso es como la forma de nosotros exponer los servicios. Entonces, por ejemplo, por eso sale algo así como lo que son las arquitecturas hexagonales o lo que se llama clean architecture, que normalmente eso es como que tenemos los casos de uso, luego acá afuera tenemos
o sea, eso es lo que se llama la arquitectura también de adaptadores y puertos. Entonces que yo simplemente a nivel de lógica de negocio solamente, o sea, yo puedo escribir todo esto, lo escribo en Java puro y por ningún lado hay ninguna anotación. O sea, lo escribo en Java puro y simplemente a nivel de interfaces y clases. Y luego entonces simplemente digo, quiero montar eso en Spring, entonces hago una capa de infraestructura y entonces hago el mapeo o el uso de esas clases del modelo directamente dentro de la infraestructura. Eso me permite a mí que yo eventualmente puedo migrar de frameworks sin que esté ligado mi código al framework. ¿Por qué? Porque yo escribí la base del negocio que está escrita en Java puro. No depende de un framework, sino pues de las versiones de Java que yo usé. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos, para hacer la aclaración, entonces yo cuando hablamos de controller allá, es el que controla la lógica del negocio, o sea, como tal el patrón de fachada. ¿Sí? Y si quieren lo podemos colocar como service. ¿Sí? Mejor, más claro. Sino que allá el tema es que, pues, bueno, o sea, es algo muy parecido aquí porque las entidades del negocio allá, por ejemplo, son alarmas, reportes, y entonces habría que mirar cómo yo podría hacer entonces como gestionar la alarma service, por ejemplo. Y entonces que ese sea el que controle todos los llamados hacia, por ejemplo, guardar la alarma, crear la orden de trabajo, crear esta cosa, crear la otra, y así. ¿Sí? ¿Qué acá? Entonces el controlador secundario se borran y quedan conectados directamente con la actividad que está acá. Si lo hacen por capas, sí. O sea, si siguen ese lineamiento de arquitectura, sí. Bueno, Eso depende. Claro, de eso depende mucho porque también, o sea, por ejemplo, si dijéramos per se, voy a hacerles que ustedes bajarlos como tarea, que implementen esto en Spring, entonces tienen que seguir ese alineamiento de Spring, o sea, que lo mejor sería que vayan pensando el diseño a nivel de capas. ¿Cómo plantear eso en controladores, servicios y repositorios? Pero que no les doy nada, entonces ustedes pueden plantear de una forma general y luego si algo ya se puede hacer en mapeo. O sea, que cuando ustedes entiendan a qué se están refiriendo, pues ustedes van a poder hacer fácil el mapeo luego de esos elementos cómo se verían reflejados dentro de un framework o dentro de una arquitectura específica. ¿Sí? Perfecto. Pero entonces no es tan necesario cambiar los controladores. O sea, no es necesario, pero es que el hecho de que ustedes tengan un controlador que controle a otros controladores, ahí eso se queda ruido. O sea, porque yo sé que, por ejemplo, para lo más probable, que lo que creo es que ustedes, por ejemplo, plantean el controlador que controla como el que está en la UI, o sea, como el que hace, el que está como gateway, para saber a cuál de los otros controladores invocar en un determinado caso. Cierto que es para eso, pero eso está aparte de la arquitectura. O sea, porque si hay algo que lo amarra, es como por ejemplo cuando vemos el patrón de Simple Instruction Multiple Data, ¿se acuerdan? Y nosotros llamamos, pero eso es un simple instantiado, pero siempre va a haber un componente aquí que los amarra para saber cuál es la operación. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? Entonces lo mismo, o sea, a pesar de que la lógica de negocio realmente se condensa acá, pues tiene que ser sí o sí a existir un elemento que amarre esa lógica de negocio a que tenga coherencia entre todos, ¿cierto? Que sería normalmente es una gateway o un controller o un master, por ejemplo, que es el que orquesta, un orquestador, es el que sabe en dónde están los pasos, en dónde va la aplicación, el que sigue como el flujo de qué es lo que se debe ejecutar primero y después. ¿Se puede tener solo uno y Sí, pero siempre y cuando tengan relación con lo que él hace. Luego, ¿cómo así que solo uno? O sea, un controlador en todos los sistemas, o sea, en general, o uno por subsistema. Claro, un controlador por cada subsistema. Pero que no sea una unión, sino que exponga y requiera servicio. no. Es que aquí, Porque- digamos que para aclarar un poco aquí, o sea, cuando llegamos acá, O sea, profe, entre controladores no se comunica, mejor dicho. sí, el controlador no. Solamente, o Pero sea, ellos... en el out es un controlador de rol y user. Pero estábamos O sea, que los controladores solo se comunican, profe, o sea, solamente los controladores se comunican dentro del subsistema con los demás componentes del subsistema, pero no con eso, pero no con los controladores de otros subsistemas. Exacto, es como, imagínate que tenemos esta arquitectura aquí. Digamos que aquí lo que pasa, lo que se puede ver es como que esta parte de la lógica está repartida y aquí controller es uno solo. Pero yo podría, pues para quizás dar un poco más de claridad y mostrar un poco más esto, decir que esto es controller.
y que no quiero especificar, pero es que internamente esto, por ejemplo, yo podría agrandarlo y colocar acá internamente un alarma controller, ¿sí? Y se encarga solamente de hacerlo de acá. Y recuerden que y aquí pueden estar todos los métodos que yo quiera, pueden estar los 100 o los tantos métodos, porque yo sé que la delegación va a ser que quizás esto para decorar un controller y acá tengo otros para estar. Pero entonces, controller es que sería un componente. Es un componente. Un componente que tiene otros componentes. Que puede tener, pues sí, es que esa es la definición. Un componente puede tener otros componentes o ser un módulo per se. Sí, o sea, pero a mí ese nivel de detalle aquí no me interesa. O sea, eso es. ¿Por qué? Porque ya luego, cuando yo ya baje a un nivel de clases, por ejemplo, yo puedo decir, venga, lo que decía ahorita con Camilo, que es como, yo fui a ver y esa tenía 30 métodos. Entonces, no, yo cómo meter todo eso en una sola entidad. Entonces, bueno, entonces a nivel ya de clases, de diseño ya detallado, yo puedo decir, bueno, este componente tiene que exponer estos servicios, pero no lo voy a hacer todo en una sola parte, sino que voy a repartir en módulos que sean coherentes y voy a distribuir esas funcionalidades en otros módulos. Entonces, ¿eso a qué se referiría? Que, por ejemplo, esto está en un nivel de subespecificación todavía abajo. O sea, que yo tendría que hacer un nivel de particionamiento más y subespecificar y volver a asignar. Pero yo en este caso, a este punto de arquitectura no lo quiero y yo no los pedí. Simplemente le dije el segundo nivel y ya me llegué. Profe, ¿y debería entonces de poner controllers en cada subsistema? Sí, puedes poner controles para definir que puede ser, sí, que puede ser varios. Pero una pregunta, porque habíamos dicho que entonces si yo colocaba el repositorio debería pues tener también toda la implementación de service y pues como todo lo que conlleva ese. Normalmente colocaría service allá. Entonces no, como lo digo en clase. Pero entonces si yo llego y borro esto, o sea, por ejemplo, al menos en este componente users que es como pues, los que se ordenan en el sistema central, yo aquí le digo como, o sea, esta por ejemplo, esta interfaz, ¿quién la va a proveer? ¿Controller? Si ya no tiene repositorio. Esa interfaz no es visible. Ok. Ok. Y es necesario ir hasta esa, digamos, es necesario como tan específico. Por ejemplo, lo de lo que menciona, lo de iniciar sesión, o sea, lo de loguear o... Lo de loguear normalmente sí, pero lo de que está explícito el save user, el get user, eso no ¿Cómo es eso lo hizo? puedes colocar como login o validate credentials y ya, no tienes que especificar a nivel de detalle. Pero eso vuelve a jugar, depende, o sea, si uno parte sin que se restrinja la arquitectura, entonces uno puede ser libre en ese sentido, porque si ya uno parte de que tienes que hacerlo para Spring, entonces dice, bueno, yo tengo una capa de controller, service y repositorio y eso ya te da a ti una arquitectura. Eso es lo que nosotros llamamos arquitecturas de referencia. Pero ustedes dicen, vamos a tener que hacer el diseño de este sistema siguiendo esta arquitectura de referencia, entonces uno parte desde ahí, o sea, uno no va a empezar a inventarse nada, sino que ya parte desde ahí y empieza a mirar cómo es que con esa arquitectura de referencia puedo soportar el modelo, que ya me dan como una guía, que es lo que haría Spring. En este caso no estamos siguiendo ninguna, o sea, estamos libres, entonces ya tenemos el límite lo pones. Entonces ya ese sentido ya no hay una arquitectura de referencia y por eso realmente son pocos los sistemas que ustedes van a empezar a diseñar de esta manera, ¿sí? Y tampoco la idea, o sea, así como existen estilos de arquitectura y patrones de arquitectura, pues hay muchas arquitecturas de referencia. Entonces ustedes cuando van a empezar una aplicación web, ustedes no tienen que pensar un framework de cero, ustedes deciden cuál de los frameworks que hay. Ustedes deberían, ¿qué deberían normalmente? ¿Qué es lo que uno hace? Voy a hacer una aplicación web. ¿Cuántos frameworks de aplicaciones web hay? Pues hay todo esto. ¿En qué lenguajes? Están en todo esto. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a escoger uno en tal lenguaje porque es rápido o porque es el que sé dominar, ¿cierto? Y entonces ese lenguaje tendrá algunos frameworks y ustedes escogerán, por ejemplo, el que esté mejor aceptado por la comunidad, el que tenga mejor soporte, el que tenga menos vulnerabilidades. Y al ustedes escoger un framework, normalmente los frameworks ya vienen con una arquitectura de referencia base. Y ustedes ya parten de ahí, ¿sí? Pero pues también, quizás para aplicaciones un poco más especializadas, quizás si no hay arquitecturas de referencia, ustedes sean los que tienen que plantear esas arquitecturas de referencia, ¿cierto? Que entonces ustedes tendrían que poder determinar o saber los criterios que ustedes deben seguir para poder elaborar esas arquitecturas iniciales, ¿sí? Igual que por ejemplo cuando uno está trabajando en móvil, también se sigue otro esquema, entonces, y también pasa lo mismo, ya dependiendo yo cuál es el sistema útil. ¿Listo?
Porque entonces uno le toca aprenderse la arquitectura de todo. Sí. Pero eso depende. O sea, eso te da el seniority. ¿No? O sea, obviamente, ¿El qué? el seniority. O sea, que tan. O sea, si eres junior o eres más senior, semi-senior, o ya eres mid. ¿Sí? Y eso va, pues obviamente eso impacta directamente en tus responsabilidades y en tu sueldo. Qué ganas de no ser. Entonces, ¿y por qué? Porque obviamente si yo quiero hacer una arquitectura de cero me puede demorar mucho tiempo a que yo empiece directamente en una arquitectura de empresa. Y puedo seguir, se agiliza el proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más podemos ver ahí? Ah, dale adelante. Entonces la extensión de alarma por el play muere. Les tocaría hacer otro servicio que notifique. O sea, no está mal, pero podría estar mejor. O sea, porque digamos que ahí, por ejemplo, cómo se genera la orden hacia. Ah, bueno, es que tú aquí un comentario, entonces tienes otra relación o sea, pues sígueme el flujo de cómo pensar usted resolver el problema. Ok. Al menos en sistemas central, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con alarmas, no importa en qué sistema esté. Bueno, entonces, pues, o sea, alarmas que requiere la interfaz como de reporte de alarma. Entonces lo pienso. Pues siempre no, pues, o sea, digamos que se presenta la alarma en la máquina café. Entonces llega Communication Interface y este Communication Interface es el que lo vuelve alarmas, que esta sí sería como alarma handler, como decías. Y ya cuando, como decías, ya como aquí en alarma handler, sí se lo pasa al controller. Como la alarma como tal. Algo así pienso. ¿Y hasta ahí? Pero entonces debería haber un alarm storage. No, pero eso lo estaría gestionando internamente en alarmas. Como dijiste que se guardan la base de Sí, datos. acá. O sea, bueno, es que ahí. Ah, sí, es. Como es que habías dicho que se tenía que guardar en base de datos. Sí. Sí. Pero es una base de datos entera solo para alarmas. Pues, o sea, hay, por ejemplo, de hecho no sé cómo están almacenando eso. No sé cómo lo pensaron, porque si simplemente usan storage, o sea, son como artefactos. O sea, por ejemplo, ahí lo ideal sería dejar simplemente como una base de datos. O sea, general. Sí, o sea, como un PostgreSQL y ya. Pero no habías dicho que es mejor así como tener como alarma storage, o sea, como una base dedicada, o sea, puede ser general. No, normalmente aquí sí se gestiona directamente el storage como un servidor de base. O sea, si es un server como Postgres, uno coloca ahí el componente de Postgres. Ya. Y colocas una interfaz que llame JS. Pero como artifact, o sea. No, como un componente. Ah, Pero entonces, por ejemplo, ahí sí está mal porque bueno, ahí tocaría, por ejemplo, yo aquí, si usted me entrega este diagrama para, por ejemplo, fuera la solución del parcial. eso. Entonces, ¿yo qué haría? Yo vería eso y le diría, ¿qué hicieron? Y lo que voy a revisar es el análisis que ustedes hicieron al componente de Communication Interface. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, ahí usted está diciendo que el componente ese Communication Interface es el que tiene exposición hacia afuera, ¿no? Entonces tiene las alarmas que llegan ahí, él puede enviar mensajes hacia otro lado y además él persiste información. Porque él tiene como lo están haciendo ahí, que es como que ese componente es el que comunica con la base de datos, quiere decir que él es el que está haciendo la venta de repositorio, por decirlo así. ¿Cierto? Entonces yo ahí miraría cómo ustedes hicieron esa separación de responsabilidades, si realmente sí están bien cohesionadas, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver que yo pueda enviar mensajes? Hay muchas responsabilidades. Sí, además que son diferentes, entonces ¿por qué tiene que ver con yo poder enviar y recibir mensajes de otros nodos a tener que persistir entidades del modelo? ¿Cierto?
Entonces digo, bueno, no es tan diciente. Ahora que ustedes internamente me digan, no, es que Communication Interface se encarga de hacer la comunicación hacia afuera, bueno, y justifiquen, y digo, está bien. Pero ¿dónde uno justifica eso? Pues en el mismo análisis. O sea, uno tiene que escribir, o sea, como Sí, o sea, por ejemplo, porque ustedes tienen que, cuando ustedes redactan la tarjeta del CRS, ustedes colocan Communication Interface y hay una sección de descripción. Entonces ahí en la descripción usted plantea. Porque pues, no está mal, porque por eso les digo, por ejemplo, si quieres buscarte ahí la arquitectura hexagonal en Google, que por ejemplo, si tú lo justificas, por ejemplo, esa sería una forma de justificarlo, porque en la arquitectura hexagonal es un componente el que se encarga de hacer las comunicaciones hacia afuera, lo que nosotros llamamos infraestructura. Pero si no existiera ese componente, entonces ¿cómo se comunicaría con lo de afuera? Lo podría hacer individualmente cada uno, pero eso trae problemas. O sea, está bien, o sea, no digo que esté mal, pero digo, yo lo que diría es revisar cómo justificar esa decisión. Porque, o sea, supuestamente ahí se está, eso aparte de comunicar con lo que está afuera, está guardando datos. Está guardando datos. Pero Entonces, ahí ¿por qué necesita por qué está guardando datos y de una está como enviándolo a... O sea, él tiene la responsabilidad de conectarse a la base de datos. pero no tenía conexión al servidor de base de datos. Ajá, Sí, pues, sí tenía Sí. conexión. Ah, Devuélvete tu diagrama. Pues ahí sí, tiene ya. O sea que directamente en vez de ir allá, es mejor que esa communication interface vaya allá al controller y el controller es el que Ajá, acceda a la base de datos. Podría ser que Alarmas acceda a su storage, que reportes a su storage, o que Controller acceda al storage. Cualquiera de esas decisiones, pues habría que justificarlas. O sea, ¿por qué hacerlo de esa manera? Ya. Pero, ¿cuál es la más recomendable? ¿La que controller se comunica con la base de datos directamente? No necesariamente, o sea, con que Alarmas, cada módulo puede estar conectado a su... Pero no dijiste que no era que podía ser, general. que podía haber problemas si cada uno se conecta. Ahorita lo dijiste. No, que cada uno de ellos se conecte. Sí. Pero, No, o sea, cuando digo cuando digo que cada uno de ellos se conecte es cuando, por ejemplo, que Alarmas se conecte directamente a las alarmas de acá y que, por ejemplo, arriba en máquina de café también hay uno de ventas y que ese de ventas se conecte directamente aquí a reportes. Eso es un problema. Eso sí podría generar problemas. Ah, ya, o sea, entonces para eso sería el communication interface. Sí, en comunicaciones entre nodos y nodos. Porque quiere decir que hay dos comunicaciones diferentes entre varios nodos. Acá la conexión básicamente es la misma. Porque si yo me conecto a una base de datos, la línea de conexión es la misma. pero, o sea, sí, eso dijiste que estaba como regular, ¿cierto? Entonces Sí. debería simplemente tener un Postgres y entonces como que esta alarma iría simplemente al Postgres. Sí, o por ejemplo la que podrían hacer, que es también parte de lo que deberían hacer, por ejemplo, crear un componente aquí de que se llame persistencia. Aquí. Ajá, y entonces sí. todos esos elementos de acá van hacia persistencia y persistencia es de comunica hacia acá. Claro, Eso que sería la capa de persistencia. Y que obviamente internamente persistencia no quiere decir que tenga todos los métodos de guardado de todas las slides, sino que internamente pues puede tener un alarma de repository, tal cosa, ¿sí? O sea que internamente está de esa manera. Sí, es esto. Y así te sacamos esa lógica ya. Pues volví a la Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de eso, es la Entonces, por ejemplo, si ustedes lo hacen así, normalmente es como que los dominios de acá son entidades, pero luego ya es la capa de infraestructura. Esto normalmente ya se maneja la entity. Entonces, podríamos decir que eso es una arquitectura por capas, pero las capas no son, las responsabilidades de las capas no son las mismas que cuando hablamos con sprints, de controladores de servicios y eso, sino que son para montar eso independiente de un framework. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de infraestructura, entonces yo tendría la forma de colocar el REST client, ¿cierto? Pero también tendría la forma de hacer el entity manager, o sea, bueno, es decir, que internamente el dominio no conoce cómo se va a conectar a la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una entidad de dominio, que puede ser user, lo que sea, y a ella no le interesa saber si la base de datos donde va a estar guardada esa información es una SQL o no una SQL. Y mucho menos no le va a interesar si es un Postgres o un Oracle, realmente no le interesa nada de eso. Entonces, por eso es que separamos, ahí se separa completamente la lógica de negocio, los casos de uso, de la infraestructura que la soporta. Entonces, por ejemplo, a este nivel de infraestructura tendríamos
Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo se vería una aplicación que sigue este esquema? Es que vamos a tener un paquete de infraestructura y dentro de ese paquete, por ejemplo, si estamos implementando Spring, vamos a tener controladores, servicios y repositorios, y cada uno de esos va a ser fachada o va a hacer uso de esta capa interna que son los dominios. Y eso es lo que nos va a permitir exponer ese modelo hacia afuera usando Spring. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tiene sentido lo que están haciendo de colocarlo como si fuera una capa de esta parte aquí, pero tendría que poner todo. Entonces, por eso es que tenemos que justificarlo bien, para que saber que eso es lo que intentan hacer y no simplemente que les salió ahí ¿Listo? Bueno. ¿Qué más? Bueno, digamos que pues ahí hace falta análisis. Profe, ¿y cada subsistema debería tener un UI? Pues depende, por ejemplo, el sistema central sí, máquina de café también. Por ejemplo, en logística, ¿para qué necesitarías un UI? Para nada. Pero, ¿Por qué no? Pues logística solamente... Ah, bueno, sí, pues de pronto como para manejar como a los operarios. Ajá, entonces necesitas, por ejemplo, para saber dónde están, qué están haciendo, o las tareas en sí. Pero UI no hace entonces solo referencia cuando yo, por ejemplo, selecciono algo, sino que es ya algo como más allá de eso, sino que puede, por ejemplo, ser un mapa donde muestro yo los Claro, operarios. eso es UI. Listo, pero entonces aquí en inventario se necesitaría, ¿no? Claro, también porque si tú quieres consultar, si el operador quiere consultar cuántos ingredientes hay, lo hace por línea de comandos. Pero no, pero, Es que bueno, o sea, sí, yo entiendo eso, pero, o sea, ese UI no se puede como poner en un solo lugar, en un solo componente, Ok. en vez de hacerlo en cada componente. ok, para trabajarlo como microservicios. Bueno, no sé, pero sí, digamos. Sí, o sea, tú podrías, o sea, aquí por ejemplo, aquí cada uno de ellos, por ejemplo, es un sistema distribuido, pero cada de ellos viene siendo un MVC, como lo está planteado aquí, ¿cierto? Porque él tiene su modelo vista control, él tiene su modelo vista control, él tiene su modelo vista control. Pero yo podría hacerlo y es, en lugar de colocar UI aquí, colocar que ese UI sea un res controller, res controller, res controller, y luego pongo acá un componente que sea UI, y pongo un API Gateway que se comunica con todos esos controles REST y entonces ya tendría una arquitectura de microservicios donde cada uno de estos elementos son un microservicio y ya dependiendo de qué parte de la front voy a consultarlo, él va a saber si estás en la pantalla si está en la pantalla del administrador central, el microservicio que va a usar es el que está acá. Pero si estás en la pantalla del operador o digamos de la persona ese, va a usar la interfaz va a ser el API que está en logística. Ah, pero si quiere ver el inventario y yo no sé qué cosa, voy a usar allá. ¿Eso qué significa? Que si el administrador central quiere ver lo que está en el inventario, solamente necesita acceder a una misma página y ahí va a estar todo. Pero si yo lo hago así y hay un componente, un subsistema que no necesita UI, a ese, ¿cómo lo conecto con la...? O sea, simplemente Pero, le hago un REST. sí, no le haces nada, no les pones. Ya. ¿Qué me hace? Eso es entonces UI para, por ejemplo, decir como forms, qué cosas, por ejemplo, para crear bodegas, para crear máquinas de café, nosotros tenemos como desplegar un formato pues para que la persona que vaya a agregar eso que tenga así por comandos de código, en ese código. Igualmente también para, por ejemplo, cuando se va a agregar a un lateral y cosas así, es muy específico. Es muy específico. ¿Sí? Sí. Ah. Sí, normalmente esa parte de qué formulario es o qué otra cosa es, eso se hace en interacción con el usuario, o sea, cuando ya se está diseñando la UI. Entonces, cuando tú diseñas la UI y tienes los Figma, entonces ya pues el diseñador en teoría, o pues si tú te sientes bien diseñando, pues se diseñan las pantallas y se les da como esos, ¿cómo es que le llamamos? No los mockups, sino los que siguen después de los mockups. Los wireframes, no, tres creo que estaban antes, pero luego tú puedes definir como esas pantallas y puedes definir como, por ejemplo en Figma, tú puedes decir que cuando vaya ese botón vaya a otra pantalla que ya hayas diseñado. Entonces tú como que presentas eso, tú lo validas con el usuario, pues con el cliente, y el cliente dice sí, eso es, entonces como tú ya con eso es lo que implementas a nivel de UI. Y pues internamente lo que hace cada botón, pues sí tiene que disparar por la lógica que tú ya hayas diagramado en nuestra acá. Sí. Bueno,
Entonces, se nos acaba el tiempo. Es la que seguimos haciendo. Ahí estamos, lo hicimos ayer, entonces ahí estamos. Sí, porque eso ya hace falta. Por ejemplo, acá está, me pasa que son los repositorios. También sí. Por ejemplo, aquí está mejor. Sí, porque veo, entonces, está bien, Ajá, entonces digamos que tenemos, sino que por ejemplo Communication Interface la han suelto, es que ahí ya perdí ahí se les perdió la gasolina. Sí, ya. Listo, pues está bien, el repositorio tenemos todos los ingredientes, está bien. Pero el repositorio obtiene el inventario. Ahí juega, si quiere póngalo en plural para saber que pueden haber varios. ¿Repositorios? Repositorios, ¿no? Pues como la capa pues, que tiene puede tener varios repositorios. ¿Sí? No interesa, pues realmente no me interesa qué tanto hay ahí adentro. Simplemente sé que va a usar una capa de repositorios para comunicarme con los datos. ¿Listo? Pero ahí sí seguiría estando mal porque tendría que modelar todo lo de los repositorios. O en este caso sí lo puedo ver primero. No, eso está bien. ¿Y el service no sería entonces? Entonces digamos, si ya seguimos esa lógica, por ejemplo, controller en lugar de locales controllers, locales services, y acá en la UI dejarlo así. Si le quitas el repositorio, entonces por ejemplo tienes que tener la alarma de allá, entonces la alarma la conectas directamente y acá tendrías que tener un componente que sea el de stock para que ahí él haga lo de stock y que stock vaya hacia allá. O sea, el stock vendría siendo el repositorio. El stock viene siendo el módulo que tiene las tres. Es que bueno, o sea, uno normalmente siempre trata de separar o sea, un componente o un elemento dentro de un modelo siempre va a tener de entrada dos categorías. Una que son las entidades de modelo, o sea, por ejemplo, yo tengo por ejemplo, una clase sí, o sea, por ejemplo, quiero modelar una tarea, ¿cierto? O sea, quiero modelar un gestor de tareas, ¿cierto? O sea, que yo pueda darles que está dando en lo que sea. Yo tengo la entidad de modelo, que es la tarea per se, o sea, los atributos que quiero que tenga. Entonces, que la tarea tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, un estatus, una descripción, ¿cierto? Digamos, quizás unos ítems que hay que completar, bueno, lo que sea, modelo. Pero entonces yo tengo que poner otro elemento que se encargue de gestionar dicho modelo, ¿cierto? Que se encargue de crearlas, actualizarlas, cambiarles el estado, hacer cosas con ellas, ¿cierto? Y eso siempre va a entrar. Entonces, modelo y gestor de ese modelo. ¿Cómo se queda entrada? O sea, de por sí cuando tú modelas algo, siempre siempre va a haber la entidad de modelo, o sea, que es la entidad que tú quieres, que es la entidad de datos, y una entidad que haga gestión de esa entidad, ¿cierto? Y a eso se le llama servicio y a este es el modelo. Pero pues, o sea, en general este sería el servicio y esta es la entidad, y en conjunto vendría siendo lo que es modelo, ¿sí? Ahora, luego puede haber una capa externa, que es la de controller, que es la que trata que es la que se pone para definir hacia dónde sale. Entonces, que si es una aplicación en JavaFX, los controladores son los que yo uso para gestionar las plantillas de FXML. Que si es una aplicación web, ese controller es un controller REST o un controller MVC, ¿cierto? Entonces yo ya tengo pero de entrada van esas dos. Entonces cuando yo hago aquí repositories, es la que se encarga de coger esa entidad de modelo y enviar la base de datos. Y cuando hablo acá de controller, en este sentido, no debería ser controller, sino pues más serían los servicios que se encargan de gestionar esas alarmas. Entonces cuando yo hablo de alarmas allá, vendría siendo ese módulo que internamente contiene la clase que gestiona las alarmas y la alarma y la clase que persiste las alarmas. ¿Sí? profe, y aquí no es como en el diagrama de casos de uso que las alarmas van aparte, sino que aquí cada componente tiene su propia componente de alarma. Pero en el caso de uso, los de alarmas no van aparte. O sea, que iban como en un... ¿Cómo se llama eso en casos de uso? No me acuerdo de eso. Aparte, todo lo de la gestión de alarmas en el caso de uso. Iba en un solo caso de uso grande que Sí, luego iba hacia allá. Sí, exacto. Aquí tiene que ir
en algún punto, por ejemplo, eso debería estar ahí en la alarma, y ese otro caso de uso habría que definirlo en dónde está, pero es que eso hace parte de la asignación. Por eso, pero entonces en deployment sería, o sea, como que aquí, o sea, aquí no se divide solo la parte de alarmas en un lugar como en casos de uso, sino Sí, que- aquí la parte de alarmas toda está en la alarma, por ejemplo. Ah, no, sí, pero me refiero a que son componentes, allá son componentes de alarmas, aquí otro componente de alarmas. Ah, claro, porque, o sea, pues si uno les podría llamar diferente, pues si tú te das cuenta cuando se llama lo de la... Porque claro, aquí, por ejemplo, en inventario ya no tiene sentido hablar de alarmas, ¿cierto? Porque aquí habíamos dicho que ya lo que le llega al inventario es como una orden de entrega o una orden de salida de ingredientes, ¿sí? Aquí ya no tiene sentido hablar de alarmas, ¿sí? Porque en el caso de uso, nosotros dijimos, o sea, llega al administrador central, al administrador central sí se sigue hablando de alarmas, o sea, hay una alarma que se gestiona, que se guarda, pero luego de ahí se crea una orden de entrega que va hacia el inventario. Entonces, en el inventario debería haber un componente que se encargue de gestionar las órdenes de entrega. Pues listo, pero entonces si no hay inventario, ¿cómo se comunicaría con la alarma de que diga que no hay inventario? Él no debería comunicarse por allá, porque entonces quiere decir que el que lo invocó a él para colocar la orden, él puede retornar en el servicio diciéndole no hay. Y entonces O sea, que él solo la expone y cuando no... Claro, exacto, él la expone y cuando, digamos, tú en la firma del método puedes decir que él la pone y que cuando es invocada y si no hay insumos suficientes, pues retorna una excepción o retorna un falso o hace algo. Entonces cuando él invoque el servicio y falló, entonces se va a dar cuenta que falló y entonces va a intentarlo hacer sobre otra o saca una alarma diferente y para la producción o hace alguna notificación extra. ¿Sí? Bueno, entonces se nos acaba el tiempo y no alcanzamos a revisar lo otro de caso de uso. Entonces, para que les quede tarea para el martes, entonces vamos a hacer esto. Entonces, voy aquí a colocar. Pero igual vuelvan a intentar completar el diagrama. Ahora que lo intenté. Voy a hacerlo solamente con estos dos. Voy a aquí como a abstraer todo. Voy a hacer, ya sabemos que aquí hay varios servicios y aquí hay varios, y digamos que esto sea la... Y aquí hay algoritmos. No lo vi en lo que ustedes tenían, pero ya está. Entonces ya ¿Cuál es el sistema? ese es el central. Ahora. Ese aquí sería el que ustedes tienen de alarmas, que está yendo hacia el de comunicación, que acaba de saber. Y aquí también teníamos el diseño de ventas, que también puede entrar por el de comunicación y de ahí ya salir hacia ventas. Y también tendríamos que tener cosas que tampoco vi, que es el de las recetas, agregar recetas. Entonces, pues, se acuerdan que de la receta central yo puedo definir una nueva receta y tengo que actualizarlas todas, entonces tampoco lo diagramamos. Entonces, pónganlo. Y a partir de aquí, entonces tenemos que esto está conectado a la red. Entonces ahora, digamos que la idea de esos escenarios de establecer los drivers es que para la próxima clase se los traigan. Entonces, ¿qué driver de arquitectura basado en este esquema pues vamos a necesitar? Fíjense, y eso es el atributos de calidad. Si atributos de calidad nos preocupan en este esquema. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la red falla? ¿Qué pasa con las alarmas? ¿Se pierden? No deberían. Entonces, ¿qué atributo de calidad es ese? No. Eso es confiabilidad. Entonces, driver de arquitectura para habilidad. Y así con los demás. Son los Sí, los atributos. ¿Sí? Y si quieren adelantar trabajo, ahí en el Into está el formato de PWU. Ustedes lo llenan basados en esos drivers que se quieran. Entonces,
un escenario, ¿cuál es? El escenario que la máquina de café está desarrollando en un centro normal, hay una falta de ingredientes, se va a reportar la alarma, pero la red está caída. Entonces la alarma debería persistirla de forma local hasta que pueda restablecer comunicación. Eso es como el escenario. Entonces queda luz de calidad sin intentar favorecer ahí, con claridad. Luego queda para qué, porque luego qué vamos a hacer con eso, con esos escenarios los priorizamos y los hacemos totalmente con Lego para que en la siguiente unidad revisemos cuáles son los patrones de diseño que me permiten a mí solucionar muchos escenarios e incorporar patrones de diseño dentro de la arquitectura. ¿Por qué no se le entra todo? ¿Cómo los hombres? Debería.